Y seguimos con nuestra nueva serie de los siglos de la historia. Es un placer leer en los comentarios que os está gustando mucho, así que vamos a intentar que el nivel siga alto. No obstante, se viene un siglo turbulento y de muchos cambios, así que agarraos que empezamos. Eso sí, antes de seguir con los chinos y romanos, que ya sabéis que tuvieron mucho protagonismo, y más los últimos para nuestra cultura occidental, vamos a meternos de lleno en varias regiones sobre las que aún no nos hemos extendido mucho y donde han pasado y pasarán un montón de cosas. Empezamos para ello resumiendo lo que había sucedido con la región de lo que hasta principios del siglo III fue el Imperio Parto, cuya geografía comprendía las actuales Irán, Irak, Afganistán, Turquía, Siria, Pakistán y Azerbaiyán, entre otros países. Este imperio había sido fundado en su origen por un caudillo iranio de origen nómada llamado Arsaces, o Arsaces I después de coronarse. Para expandir sus tierras, los herederos de este hombre tuvieron que enfrentar a los enemigos que tenían en las fronteras, y que no eran otros que los descendientes de los famosos diádocos. Y os preguntaréis, ¿quiénes son estos diádocos? ¿Los Power Rangers? Pues no, los diádocos fueron los grandes generales que se disputaron la herencia del gran imperio de Alejandro Magno, y como no podía ser de otra forma, los hijos y nietos de estos se estuvieron pegando entre sí hasta la eternidad. Y es que los partos se lo montaron muy bien y aprovecharon esta situación. Así, mientras Seleuco II se daba de leches con Ptolomeo III en la frontera del imperio seleucida, los hombres de Arsaces les hicieron la jugarreta por el otro lado. De esta forma se acabó consolidando en la región un enorme imperio que mezclaba la cultura persa con la helénica y que duró 400 años, dominando completamente el comercio de todo el mundo en la ruta de la seda. Pero en el año 224 después de Cristo, todo eso iba a cambiar. Me pondré un poco poeta porque es que resulta que las dinastías van y vienen y algunos imperios se mantienen. Pero el imperio parto iba a llegar a su fin. Lo que no habían conseguido los romanos iba a llegarles por mano de un hombre llamado Ardacher. Este era el nieto de un gran sacerdote llamado Sasán, y el nombre del abuelo iba a dar origen a una de las dinastías más importantes de la historia de Irán, los sasánidas. Así, junto con su padre y hermano mayor, Ardacher comenzó su conquista en la provincia iraní de Fars, aprovechando que el emperador de Partia, Artaban IV, se estaba enfrentando a su hermano en Mesopotamia. Sí, la historia se repetía. Sin embargo, el padre de este murió junto con el hermano, así que a Ardacher le tocó ascender al trono. Así, tras una serie de sucesivas victorias en las que los sasánidas derrotaron al propio Artaban, Ardacher acabó por convertirse en señor de toda Persia y ser coronado como rey de reyes. Durante los siguientes años, las fronteras del nuevo imperio sasánida no dejaron de expandirse hacia el norte, este y oeste. Llegaron a conquistar Antioquía y Siria, y como no, también se enfrentaron a los romanos durante muchos años. Un ejemplo claro de esto sucedió en nuestro siglo III, pero os lo contamos un poquito más adelante. Así, de nuestros queridos sasánidas, nos vamos a ir muy hacia el este, hacia las islas japonesas, y es que allí iba a iniciarse lo que sería una de las edades de oro de la historia japonesa, el periodo Kofun. Este periodo corresponde a la época comprendida entre los años 250 y 538, y su nombre proviene de la expresión tumba antigua, ya que por aquellos tiempos los japoneses empezaron a enterrar a las personas importantes en grandes tumbas. La verdad es que eran una pasada. En este periodo, la sociedad japonesa se fue dividiendo por castas: los clanes de guerreros, o ujis, los artesanos, son los be, y los esclavos. Y resulta que los guerreros fueron cogiendo mucho poder gracias a las mejoras agrícolas y tecnológicas, tanto que uno de los clanes guerreros logró dominar la isla de Kyushu y gran parte de Honshu, hasta la llanura de Kanto, donde se ubicaría la ciudad de Tokio en el futuro. Este clan fue el famosísimo clan Yamato, liderado por Sujin, el primer emperador real de la historia japonesa que consiguió unificar por primera vez el país. Y por seguir con el Pacífico, muchos nos habéis preguntado en los comentarios sobre lo que estaba ocurriendo a principios del primer milenio en las regiones de la Polinesia o Australia. Pero es que tampoco hay muchos datos sobre lo que allí sucedía. Sabemos que existían poblaciones aborígenes que llegaron desde Samoa sobre el año 1000 a.C., algo similar a lo que ocurría en el caso de Australia, así que nos vamos a centrar en otros pueblos que tuvieron organizaciones más complejas y mayor contacto con los pueblos vecinos. No obstante, si os interesa, estamos preparando un vídeo sobre la historia de Australia. Así que nos mudamos otra vez de región, esta vez para caer en un reino del que seguro que muchos nunca habíais oído hablar, pero que fue de gran importancia en la región y durante el siglo III estaba en pleno apogeo: el reino de Funan.
Este reino de cultura hindú se encontraba en lo que hoy sería Vietnam, Camboya y parte de Tailandia, y se puede decir que fue el primer imperio del sudeste asiático. Fue un reino con un vasto territorio y de gran importancia en la región, además de una importante región comercial que, sobre todo, hacía negocios con China. Su cultura sería base para la posterior cultura de los Jemeres, el grandísimo imperio que más adelante fundaría la increíble ciudad de Angkor Wat. ¿A qué no tenías ni idea? Y ahora sí que sí, volvemos con China. En el anterior vídeo lo dejamos con el final de la dinastía Han, el ascenso de Cao Cao y el inicio del periodo de los Tres Reinos. Y es que a pesar de que fue una fase muy breve, este periodo es epiquísimo y marcó profundamente la cultura china de los siguientes años, dejando un legado que sigue presente a día de hoy. Ahora bien, ¿qué narices ocurrió? Pues bueno, si recordáis el anterior vídeo, veréis que el general Cao Cao había conseguido hacerse enormemente fuerte en el norte de China. El tío tenía un ejército poderosísimo, y tras haberse demostrado que el emperador Han ya no valía para nada, el imperio se fragmentó en tres reinos. Uno era Cao Wei, fundado por la dinastía Cao. Luego estaba Shu Han, al suroeste, liderado por Liu Bei, un jefe militar que se proclamó emperador de la ya terminada dinastía Han. Y finalmente el reino de Wu, al sureste, con Sun Quan al frente. Entre los tres, todos se dieron de leches como si no hubiera mañana, pero finalmente, en el año 208, las tropas de Liu Bei y Sun Quan unieron sus fuerzas para hacer frente a Cao Cao. Así dio lugar la batalla de los acantilados rojos en el año 208, una batalla naval que pudo haber sido una de las más grandes de la historia de la humanidad y que llevó a la derrota de Cao Cao mediante la quema de sus barcos. Tras la derrota del tipo este, llegó su hijo, Cao Pi, pero los Wei y los Shu se volvieron a liar y los mandaron a pique. Y ahora llega lo inesperado. En el 263, un clan cercano a los Cao, llamado Sima, se hizo tan fuerte que derrotó a los Shu, se volvió contra los Cao y finalmente conquistó a los Wu. Así que se fueron todos a tomar por saco en un abrir y cerrar de ojos. El tío fundó así la dinastía Jin occidental y logró unificar el país de nuevo, algo que no iba a durar mucho, pero eso lo veremos en el siguiente vídeo. Y terminamos volviendo a Europa, donde la cosa estaba muy chunga. Resulta que tras la muerte del emperador Cómodo, el Imperio Romano entró en una crisis desmedida que estuvo llena de problemas. Baja producción agrícola, guerras contra los bárbaros, sublevaciones internas, falta de esclavos, anarquía militar y prácticamente cualquier cosa que os podáis imaginar. Además, con la última dinastía romana de lo que se conoce como el Principado, es decir, con la dinastía Severa, el papel de los militares en el gobierno del imperio se fue haciendo cada vez más grande. Tras el asesinato del emperador Alejandro Severo, el trono de emperador se disputó entre más de 20 desafortunados. Ninguno pudo conservarlo mucho tiempo y la mayoría fueron asesinados o muertos en batalla. Vamos, que los augurios eran malísimos. Además, con la llegada de los sasánidas, los romanos vieron el demonio y tuvieron que cambiar muchas cosas para prepararse contra un nuevo y poderoso enemigo. Así, el imperio sasánida del emperador Sapor I se lanzó a la conquista de territorios romanos, y estos vieron cómo perdían los territorios que en otros tiempos dominaron con tanta facilidad. Eso sí, los sasánidas no consiguieron su objetivo principal, que era una salida al Mediterráneo. No obstante, para suerte de los romanos, un importantísimo reformador llegó al imperio a finales de siglo, y con él se pudo estabilizar momentáneamente la situación. Hablamos del emperador Diocleciano, que dividió el imperio entre dos líderes y posteriormente entre cuatro, fundando lo que se denominó como tetrarquía. Eso sí, este sistema no duraría mucho más de 30 años, pero también os lo contaremos en el próximo vídeo, porque por hoy hasta aquí hemos llegado. Esperamos que os esté gustando la serie y en el vídeo siguiente os hablaremos de la India, del cristianismo y de mucho más. Así que nada, si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes dar like, suscribirte y seguir a Memorias de Tiburón si te gusta la economía. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.